En sintonía. 30 años de la muerte de Manuel Jesús Cloutier del Rincón, un gran personaje de la historia política mexicana, panista, empresario, sinaloense, fue candidato presidencial y su estilo y su forma de ser, de hacer política y de luchar siguen en la memoria de mucha gente. Hoy, en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la catedral de Culiacán, Sinaloa, se ha celebrado una misa, o está por celebrarse una misa, en recuerdo de la muerte del Maquío Cloutier. Para hablar de este tema está con nosotros Tatiana Cloutier, su hija. Tatiana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? ¿Ya llegando a Culiacán, Tatiana? Julio, el avión se retrasó y entonces, para variar, perdimos el avión y hasta las 5 lo tomamos de regreso. Así que ahorita aquí en cámara cumpliendo con las labores. Ay. Bueno, pero yo quisiera preguntarte, Tatiana, ¿qué ejemplo deja en lo concreto? Y me gustaría mucho preguntarte, a la luz de lo que está pasando hoy en México, ¿cuál es el ejemplo de tu padre, el Maquío Cloutier? Tres cosas veo clarísimas que Maquío nos dejó. La primera es el decir: comprométete con tu país, sé activo o activa en la tarea que vas a construir a favor del México que tú quieres. Uh-huh. Ese es como una fundamental. Dos, el enseñarnos a decir todo es posible cuando uno se compromete. Y cuando digo todo es posible, las cosas se logran porque uno le pone empeño, compromiso, trabajo y pasión. Y una de las terceras que pudiera decirte, que esa ya es más filosófica, esta que decía él, que solamente vale la pena vivir por aquello que se está dispuesto a morir, y esa me parece fundamental, en decir que te mueve en la vida para uh-huh. trabajar a favor de eso, ¿no? Uh-huh. ¿Tenías cuántos años cuando tu padre fue candidato presidencial? Ay, tengo 5 menos 30, esos son, ¿sí? Ajá, esos 25, son. Chavita. ¿Participaste en la campaña? ¿Qué hiciste en aquel momento? En 86 empezamos en campaña con él a la gobernatura de Sinaloa. Uh-huh. Doblé volantes, hice llamadas telefónicas, acudí a mítines, toqué puertas, apoyamos tecleando nombramientos para cuidar una casilla, etcétera. Hicimos sándwiches para que la gente tuviera a la hora de cuidar la casilla y repartir. Y luego en la de 88 lo acompañamos en muchos lugares de la República. Me tocó acompañarlo en marchas, en algunos estados de la República, en mítines. Estuvimos en Jalisco, estuvimos en Monclova, uh-huh. estuvimos en Culiacán, en Monterrey, evidentemente, porque ahí vivíamos. Uh-huh. En Saltillo, total, lo acompañé muchísimas partes, uh-huh. y parte de lo que hacíamos en aquellos años, que no existía la tecnología que hoy tenemos, y sí, hacíamos videos y los llevábamos a la casa de la gente, lo poníamos en un VHS, si recordarás aquellos... Sí, claro. ¿sí? Era el YouTube casero. Así es, entonces veíamos en VHS alguna entrevista a Maquío para dar a conocer qué pensaba, qué decía, y que uh-huh. llegar a la gente a la que no se llegaba por los por las lejanías, por las no cercanías, claro. o una manera de convencer, claro. como bien dices, en el YouTube de aquellos años. Oye, Tatiana, lamento tocar el tema pero es historia y es polémica. ¿Cuál es tu percepción del momento de la muerte de tu padre? ¿Accidente? Yo te digo, yo no creo que haya sido un accidente como tal, en términos de que quedaron muchas dudas al respecto. Sin embargo, muchas dudas o muchos como eslabones abiertos. Los taloneamos por algún tiempo, algunos se pudieron cerrar, otros se abrieron más, y la verdad es que, bueno, hay una historia que se cuenta a partir de lo que se cuenta, y hay como 1000 versiones abiertas, y pues así quedó, ¿no? No hay ningún dato o evidencia concreta o fuerte que apunte a que haya sido una ejecución política.
hay muchas imprecisiones, y tú sabes, ¿no? Hay muchas imprecisiones en términos de las, como diríamos, las actas que se levantaron, las partes y todo eso. Hay imprecisiones y eso es lo que puedo decir. Y a partir de ahí cada quien llega a sus propias conjeturas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué opinaste como ciudadana, como partícipe en la campaña de Maquío, más allá de que fuera tu padre? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu impresión cuando el Partido Acción Nacional, sobre todo por la intermediación de Diego Fernández Ceballos y de Luis H. Álvarez, llegó a la postura de validar a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y declarar que se podía validar de facto esa presidencia? Pasaron muchas cosas en el tránsito, vamos a poner, de un momento a otro, ¿no? Uh-huh. Primero que nada, sí tuvimos, o sea, hubo actos de resistencia civil grandes, hubo muchas protestas, hubo muchos mecanismos que se buscaron para hacer valer que la manera en que se había llevado el fraude electoral era inaceptable, y no solamente eso, no podía validarse de ese tamaño de fraude quién había ganado la presidencia de la República, y lo que ponía en entredicho evidentemente al ganador por el fraude que hubo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hubo inclusive manifestaciones o acuerdos entre los candidatos de aquel momento opositores a Salinas de Gortari. Y luego, bueno, si viene, recuerdo, Maquío vino a la Cámara de Diputados cuando era colegio electoral o cuando iba a ser colegio electoral a hablar, a exponer la situación y cómo veía él las cosas. Se hizo la evaluación propia y bueno, se da una validación prácticamente de un proceso, y él siguió, y recordemos, ¿no? Siguió empujando porque las cosas caminaran, y es cuando logramos de alguna manera que sacara o se saliera aquel IFE, que se separara el poder del manejo de las elecciones de lo que era el gobierno. Y pues sí, Diego Fernández de Ceballos, ¿no?, se amació de alguna manera, así en un amaciato curioso, con Salinas de Gortari, y de ahí vienen muchas cosas que pasaron con Acción Nacional. Y bueno, y don Luis como que aprendió, porque así lo decidía el Consejo, no era una cosa de mandato personal, que él era como el que así Maquío empujaba, y él era el que hacía que se tomaran los acuerdos, vamos a ponerlo de alguna manera, en términos de llevar adelante al partido. Sí recuerdo cosas que Maquío nos decía, que habían tomado unas decisiones, no sé en qué, no recuerdo ahorita a qué precisión, donde decían, bueno, primero está México, luego está el partido y luego estás tú, Maquío, ¿no? Y ahí la dejo, ¿no? ¿Estás en paz con esas partes de la historia que te tocó vivir? Sí, porque creo que todo pasa por algo y para algo, y no quedarme en paz tendría que ver con seguir buscando fantasmas que no me toque encontrar, ¿sí? Uh-huh. Creo que las cosas pasan para algo, y la historia misma nos enseñó, o me ha enseñado en lo personal, en lo familiar, a poder seguir esta parte de lo que me toca hacer. Aprendí los mensajes que tenía que aprender en lo personal, en lo familiar y en lo político, y pues el tiempo, si así lo dijéramos, o lo que a Maquío le tocó aportar, lo aportó, ¿no? Uh-huh. Y abrió caminos, como él dijo siempre, el gran boquete para que otros transitáramos y este país pudiera avanzar. Uh-huh. Te pregunto ya para finalizar, Tatiana Cloutier, diputada federal actualmente, ¿el Partido Acción Nacional o la cúpula o el conjunto de personajes directivos que hoy ves en el Partido Acción Nacional corresponden al tipo de partido por el que se luchó al menos en aquel momento de 1988? Híjole, voy a separarlo. Primero, Maquío no luchó por el partido, ¿no? El partido ya estaba, y creo que es el partido de Gómez Morín, que no tiene nada que ver con el de hoy, ¿no? Pero Maquío luchó y decía que los partidos son un medio. Los partidos son un medio para que los mejores hombres y las mejores mujeres de México lleguen a servir, y luchó porque México se democratizara, y bien decía, inclusive dice, yo no ando buscando chamba, ando buscando que México se democratice. Entonces creo que el Partido Acción Nacional le sirvió a Maquío en el buen sentido de la palabra, o Maquío utilizó el vehículo ese
en su momento para poder hacer que el país avanzara. El panismo ¿Pero de qué me aquellos quieres decir? años... ¿Que no fue panista? No, estoy diciendo que él no trabajó, o sea, porque como lo pones por el partido que luchó, no luchó por el partido, a eso me quiero referir, ¿no? No, yo no puedo decir eso porque claro que tenía su credencial y todo lo demás, ¿no? A la cual se afilió, no me acuerdo si en el 83 o 84, ¿sí? No, lo que digo es... ¿Pero su no trabajo podemos, político no era luchar también por su partido? Yo te digo, yo leo y veo y veo que luchó por un país y no necesariamente por un partido, entendiendo que el partido son el medio, ¿no? Otra vez, ¿no? Es distinto. ¿Sí? Ajá. Y bueno, tu comparación con el actual Partido Acción Nacional. Ahí te digo, yo creo que es evidente, y no me preguntes a mí, yo creo que es evidente. Yo hace tantos años, en el 2005, dije que ya no había nada que ver entre uno y otro, pero si tú le preguntas o si simplemente tomamos y sacamos ahorita 20 frases o 20 principios de Gómez Morín, 5 de lo que, sí, pues no hay, no, es más, vamos a ver, aquí está más fácil, fíjate, si ahorita salimos aquí, inclusive en la Cámara de Diputados, agarramos 5 diputados al azar y que le preguntemos 2, 3 cosas, se me hace que no tienen idea, ¿sí? A lo mejor 3 podrán, 2 responderán, 3 creo que se equivocarán. Así es la distancia respecto a los principios rectores originales de Acción Nacional. Sí, y así lo creo, ¿sí? Bueno, muy bien. Estarás más tarde en Culiacán, está, bueno, Así la misa es. que ya debe estarse realizando, o ya se realizó, y La una misa, conferencia, ajá. ¿verdad? Así es, hay ahorita a las 7 de la noche en la Casa del Maquío, que es una fundación que ha hecho, mi madre donó la casa donde vivimos. Está Leticia, mi hermana, es la que está al frente de la fundación, y hacen como la apertura parcial, porque más o menos entiendo que está como al 95% la casa lista para hacer un centro de formación de paz y liderazgos, y hoy habrá una mesa interesantísima. Bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de hablar hoy en el aniversario luctuoso de tu padre, Manuel Cloutier. Gracias, Tatiana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Bien.